Bueno, acá vamos a ver rápidamente cómo aplicamos directamente el teorema del seno y el teorema del coseno. Nos piden un ejemplo numérico del teorema del coseno. Entonces dijimos, para aplicar el teorema del coseno, un caso, necesito conocer dos lados y el ángulo comprendido. Entonces, por ejemplo, tengo el triángulo ABC, este triángulo lo voy a utilizar para todos los ejercicios en este video, y vamos a dar como dato el lado A, que mide 12 metros, el lado B, que mide 15 metros, y el ángulo C. Entonces, tengo dos lados y el ángulo comprendido, puedo aplicar el teorema del coseno para calcular el lado C. Entonces dijimos, el cuadrado de un lado, en este caso el cuadrado de C, es igual al cuadrado de un lado que conozco, más el cuadrado del otro lado, por eso dice la suma de los cuadrados de dos lados, menos el doble producto de esos dos lados, o sea, de 12 por 15, por el coseno del ángulo comprendido, que en este caso es el ángulo de 120 grados. Tomamos la calculadora, hacemos la cuenta, calculamos C cuadrado, la raíz cuadrada, calculamos C. Vamos a observar rápidamente. Piensen que el ángulo comprendido, yo puedo dar el ángulo que se me dé la gana, ¿no es cierto?, la medida. Yo elegí dar un ángulo mayor a 90 grados, que fue lo que les dije al principio, que siempre en lo posible lo iba a hacer. Acá tengo otro motivo. Si C es 120 grados, el ángulo más grande es C, porque como la suma es 180, A y B son agudos. Por lo tanto, al menos sé que el lado C es el lado más grande. Entonces, si los datos que yo di son de 12 y 15 metros, sabía que C tenía que ser más de 15 metros. Por otro lado, fíjense que tiene que ser mayor que la diferencia de los dos, o sea, mayor que 3, y menor que la suma, o sea, me tenía que dar 12 más 15, 27, más chico que 27. Me dio 23, no es una garantía de 100%, pero me da muchas posibilidades de que esté correcto. Caso B. Dijimos, otra posibilidad es que conozca los tres lados. Entonces, por ejemplo, tomo el lado A, 70 metros, tomo el lado B, 90 metros, y cuidado, antes de calcular C, digo, C, no calculo, lo invento, pero tiene que estar comprendido entre 20, la diferencia de estos dos, y 160, que es la suma. Entonces doy el dato que quiera, pero comprendido entre 20 y 160. ¿Qué ángulo puedo calcular? El que quiera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá pongo 100, estoy poniendo el lado C. Entonces, aplico la misma fórmula que antes. C cuadrado va a ser igual a 70 al cuadrado más 90 al cuadrado menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido, que es el ángulo C. Hacemos todas las cuentas posibles. ¿Bien? Comenzamos a despejar. ¿Sí? Hago 4.900 más 6.400 y lo paso restando. Ojo con errores a veces de nervios de hacer 4.900 más 6.400 menos 11.000. Hay que separar en términos. ¿Sí? Entonces puedo pasar el 4.900 restando, el 6.400 restando, 2 por 70 por 80, lo que me dio este 11.600. Paso ese menos 11.600 dividiendo. ¿Sí? Menos por menos me queda más.
Entonces tenemos coseno de C es 0,112. Por lo tanto, C es el ángulo cuyo coseno es 0,112. ¿Sí? Shift coseno es 0,112 y tenemos calculado la medida del ángulo C. De la misma forma, si quiero, podría haber calculado el ángulo A o el ángulo B. Con respecto al teorema del seno, dijimos que para calcular, o para aplicar, mejor dicho, el teorema del seno, necesitamos conocer un lado y el ángulo opuesto. Entonces, quiero dar un ejemplo numérico de cómo aplico el teorema del seno. En el triángulo ABC, ¿sí?, conozco el lado A, inmediatamente el ángulo opuesto, siempre que pueda, mayor a 90, ¿ven? De esa forma me aseguro que el ángulo B y C son agudos. Entonces el que me dé la calculadora va a ser correcto. Tengo ya un lado y el ángulo opuesto y ahora puedo inventar otro dato, el que quiera. En este caso inventé el lado B. Entonces, puedo aplicar el teorema del seno diciendo, a ver, seno de A sobre A, esta proporción la tengo, es igual. Y como tengo el lado B, seno del ángulo B sobre B. No es necesario que continúe con C porque total no conozco ni el ángulo C ni el lado C. Reemplazo A, el ángulo A, el lado A y el lado B. Y despejo. Paso 15 multiplicando. Hay algunos que buscan seno de 100, empiezan a hacer las cuentas. Para mí es más conveniente primero despejo, paso el 15 multiplicando, hacemos toda esta cuenta y tenemos que el seno de B es igual al ángulo cuyo seno es 0,738. O sea, shift seno de 0,738. Y tenemos el ángulo B. Insisto, no necesito hacer otra cuenta. Sé que hay dos ángulos que tienen el mismo seno. Uno es este y el otro va a ser 180 menos este. Pero insisto, como el ángulo A es obtuso, entonces ya sé que el ángulo B tiene que ser el agudo. El que me dio la calculadora es correcto. Si el ángulo A yo lo invento muy chico, que sea, saco un 0, 10 grados, ¿cuánto va a medir B? Bueno, fíjense que, por ejemplo, acá también podría decirlo, el lado A es más grande que el lado B. El ángulo A tendría que ser más grande que el ángulo B. O sea, si yo invento el ángulo A de 10 grados, el ángulo B tiene que ser más chico que 10 grados. Entonces el que me dé la calculadora va a estar bien porque va a ser agudo. El otro va a ser un ángulo obtuso seguro. Para evitar tener que estar haciendo esas comparaciones, es que siempre que pueda inventar un ángulo más grande de 90, lo invento. Entonces estas son las dos aplicaciones sencillas de cuándo puedo aplicar el teorema del seno y el teorema del coseno. El siguiente video va a consistir en algunos ejercicios no más, bueno, sí, un poquitito más complicados, pero de aplicación.